Mortales, en vivo con Soda Stereo. Muy buenas noches, faltando solo 5 minutos para las 11. Muy buenas noches, Soda Stereo. Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Tuti? Zeta. Buenas noches. Charlie, ¿cómo va? Muy bien. Todo muy bien, los veo, vienen de ensayar. Pues viste que nos reanimamos de golpe así. Se prendió la luz colorada. Te van a acabar de tomar. La verdad, les agradezco que hayan podido venir acá a presentar Dynamo. Estamos para eso, digamos, vamos a contar un poco el disco que han hecho. La verdad, yo he quedado impresionado. Nosotros hemos presentado algunos temas hace mucho ya, pero es mejor que ustedes expliquen por qué lo hicieron y la verdadera razón. Y mismo algunas anécdotas de cuando lo grabaron y todo. Nosotros hemos presentado, ya explicado el arte, hemos hecho casi todo, sí. Así que de a poco vamos a ir presentando algunos temas. Obviamente vamos a empezar con secuencia inicial. ¿Algo de ese tema? Bueno, a mí siempre me retratar un poco a las canciones tipo que dicen primero hago yo, luego digo re, luego a mí. Realmente, bueno, tenía que salir el primer tema del disco y salió como para disparar todo el ritmo que tiene finalmente el disco en general, ¿no? Igualmente, bueno, cuando decidimos hacer este disco, lo decimos de mucho antes, ¿no? Dijimos, vamos a hacer un disco, pero realmente empezó a verse en los papeles el disco cuando nos juntamos a tocar después de bastante tiempo, después como 6 meses de... ¿Este disco lo empezaron a grabar cuándo? Lo empezamos a grabar en fines de mayo, principios junio. ¿Completamente grabado en Supersónicos, en su propio estudio? Sí, grabado y mezclado. Exacto. Bueno, lo que empezamos fue a tocar, ¿no? A grabar, exactamente empezamos como un mes después. A mí me dijeron que gastaron 500 horas en grabar el disco. Es posible que hayan sido, pero no, desde la gestación, desde la creación de las canciones incluso hasta terminado, porque un poco fue como una cosa más interactiva, ¿no? Entre el estudio y la sala de ensayo. Así, como era la misma cosa, en muchos casos estábamos grabando al mismo tiempo que estábamos tocando casi por primera vez un tema o por segunda vez, ¿no? Hicimos mucho de construir canciones sobre la marcha, ¿no? O sea, un poco las zapadas que hacíamos musicales eran canciones, tendían a ser canciones inmediatamente. Y es así que tuvimos muchísimas canciones, más de 20, de las cuales tuvimos que seleccionar 12. Empecemos con esta secuencia inicial, que vieron ustedes dos, Gustavo y vos, Zeta. Sí, era una de esas que cuando la escuchamos grabada en los demos decíamos, qué buena está como para empezar, ¿no? Y de repente cuando de alguna manera se fue llevando para ese lado. Sí, es como aquí viene Soda Stereo, ya viene Soda Stereo. Empezamos con Dynamo, ya faltando solo 1 minuto para las 11. Secuencia inicial. Dynamo, lo nuevo de Soda Stereo. 11, ya son las 11 de la noche y estamos con Soda Stereo, estamos presentando Dynamo. Acá va a pasar secuencia inicial. Ahora saltaríamos a Toma la Ruta. ¿Algo interesante que contar del tema? Mira, por ejemplo, la letra de Toma la Ruta, todas las letras del disco las hice yo, ¿no? Pero esta es la única que compartí de una manera diferente. Es decir, hice como unos samples literarios de cosas que había escrito Daniel y algunas cosas que había escrito yo, que databan de la época de Colores Santos, incluso de antes, de algunas cosas de canciones animadas y papeles que quedaban. Y empecé a unir cosas, y empezó a tener un sentido. Que simplemente vos escribiste y quedan papeles que a veces cada tanto... Sí, quedan así cosas que fueron utilizadas y cosas que no. Es decir, en el medio de incluso pedazos de canciones que a lo mejor fueron de otra manera y que tuvieron frases que me gustaban y que esas frases son aplicables a otro, como en este caso pasó con Toma la Ruta, ¿no? O sea que es casi una continuación, por más que ahora, justamente cuando salió Colores Santos, en una época donde decía que iba a pasar con Soda Stereo, que fue, o sea, vos estabas por un lado con Daniel Melero, que participaba siempre de Soda Stereo, pero finalmente se puede decir que todo evolucionó en este tema, por ejemplo, es el claro ejemplo que está Daniel Melero y Soda Stereo. Bueno, que hubo sí una participación además en la composición de Daniel, en todo el proceso de gestación de las canciones, ¿no? Y así que él estuvo como un cuarto integrante, digamos, en todo el comienzo del disco. Y en este caso es la única parte donde comparto la letra de esa manera, ¿no? En definitiva estaba por escribir Toma la Ruta y de ello sabía más o menos de qué estaba hablando. Pero cuando me encontré con una serie de frases que había escrito Daniel y cosas que me cuajaban perfectamente con lo que quería decir y las armé y bueno, salió el tema así. Toma la Ruta, segundo tema de un disco que ya vende 90.000 copias. Dynamo, en Oídos Mortales, suena así. Gustavo, Zeta y Charlie en vivo en Oídos Mortales, en vivo con Soda Stereo.